Buenas tardes, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien, que les haya ido súper bien en las actividades. Eh, Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver qué nos toca para poder analizar y que tengan en cuenta qué actividades tenemos, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a ver qué nos dice. Esperemos un momentito que se pueda mostrar en pantalla y se pueda ver. Ya. El movimiento, este es el resumen número uno, ¿no? Vamos a ver para recordar un poco de lo que hemos visto en las clases anteriores. Dice que hay un movimiento en una de las dos dimensiones, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme tiene una trayectoria recta. A diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene una trayectoria también recta, pero en uno tiene la velocidad, en otro tiene la aceleración, ¿ya? En la otra la aceleración es cero, en cambio, y la velocidad del otro, en cambio, tiene velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Tenemos x es igual a x inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial, y en el MRUA, en cambio, tenemos x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más un medio más por aceleración por tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. El movimiento vertical tiene la aceleración que es igual a menos la gravedad. ¿Que cuánto vale la gravedad? Menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La caída libre, en cambio, sería cero, la velocidad inicial. El lanzamiento vertical hacia abajo debe ser que menor que cero y el lanzamiento vertical hacia arriba debe ser mayor que cero. ¿Ya? En lo que es la composición de los movimientos, tenemos para su estudio la aplicación del principio de superposición de movimiento. De la misma dirección, perpendiculares. De la misma dirección obtendremos un movimiento de la misma dirección. Perpendiculares son dos, el MRU y MRU. El MRU más el MRUA son movimientos parabólicos. La trayectoria, parábola, tenemos x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Tenemos y que es igual a y inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos la b en x, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, y b en y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. El movimiento circular tenemos dos, el movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. En la trayectoria circunferencia del MCU es que tengo que un ángulo en cero, tengo W es igual a CTE, la aceleración en el tiempo es igual a cero, A en n es igual a la velocidad en 2 sobre el radio, y así vamos. Aquí también tenemos otra formulita, y lo que es en el MSUA, pues son diferentes. Aquí era en cero, pues aquí ya es CTE. En lo que es la aceleración del tiempo, pues aquí ya tengo otra formulita. Son, la verdad, lo mismo. En lo que es el ángulo igual, tengo otra cantidad que es inicial, más el ángulo por el tiempo. Tengo la otra que también es un ángulo. Permítame un momentito, por favor.
Listo, chicos, vamos a seguir con la clase. Les voy a volver a compartir porque se desconectó. Veamos, ya. Eso sería con respecto a la unidad número uno, es lo que nosotros habíamos visto en la unidad uno. Entonces, vamos con la unidad número dos. Eso es un recordatorio de lo que habíamos hecho en la unidad uno. ¿Se acuerdan que vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, movimiento circular acelerado, ¿no? Vamos a ver las fuerzas de la naturaleza. El contenido es variado, ¿no? El contenido es bastante variado, así que vamos a observar qué tipos de contenido tenemos para esta unidad número 2. Ya. Los contenidos, la naturaleza de las fuerzas. Esto se divide en cuatro. El concepto de la fuerza a lo largo de la historia, la masa y la fuerza, las características de la fuerza y los tipos de fuerza. La composición y descomposición de la fuerza. Esta es la fuerza resultante de un sistema de fuerzas, la descomposición de fuerzas, composición de fuerzas concurrentes, composición de fuerzas paralelas. Tenemos el momento de una fuerza que es el par de fuerzas. Equilibrio, tenemos las leyes de la dinámica, que es la primera, segunda y tercera ley de Newton, la interacción del contacto, que es la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, cuerpos de lanzados, tensión, fuerza elástica, ley de Hooke. La dinámica del movimiento circular uniforme, fuerza centrípeta. Dinámica de rotación, movimiento angular, relación entre el movimiento de una fuerza y el momento angular, la conservación del momento angular. Tenemos las leyes de Kepler, leyes de la órbita, leyes del área, leyes de periodo. Tenemos la interacción gravitatoria, aquí ya entra la ley gravitatoria universal de Newton, el campo gravitatorio, el peso en un cuerpo. La interacción electrostática, la electrización y las cargas eléctricas, ley de Coulomb y el campo eléctrico. Las semejanzas y diferencias entre las interacciones de gravitación y electrostática. Todo eso vamos a ver en este periodo. La película recomendada es del universo mecánico de Arai Multimedia. Esta serie de videos muestran de forma excelente los más importantes de la física, combinados imágenes, desarrollos matemáticos y contextos de la historia. Los libros recomendados son de Isaac Newton, Principios Matemáticos, de la Filosofía Natural. Tenemos J.M. Levi Leblond, que es la física en preguntas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. La naturaleza de las fuerzas. Vamos a empezar con esto. Y las fuerzas es una magnitud física que resulta más fácil definir como considerando los aspectos que produce, que por sus propiedades en este apartado pues las definiremos en un modo preciso y estudiaremos sus características y sus tipos. Em, el concepto de fuerza a lo largo de la historia. El orden cronológico de los hitos más importantes de la historia que han contribuido a nuestra comprensión del concepto de la fuerza son los siguientes. Tenemos algunos, ya que, ¿qué nos dice con respecto a esto? Pues simplemente son los hitos más importantes con respecto a la naturaleza. Los científicos más reconocidos, sus teorías con respecto a la fuerza, con respecto a lo que se hace, en qué se aporta la fuerza y muchas situaciones más. Tenemos todos estos tipos de hitos, ¿no? Entre esos tenemos el padre también de la física. Veamos qué nos dice. El concepto de la fuerza a lo largo de la historia, tenemos a Aristóteles en 384 a.C. y 322 a.C. Ya pensó que las fuerzas eran las causas directamente del movimiento, por lo que los cuerpos se determinarían en caso de no existir aquellas. Debido a que su estado natural en el reposo, postuló también que la velocidad de la caída de los cuerpos eran directamente proporcional a su peso. Estas ideas erróneas permanecieron inalteradas durante 1800. ¿Por qué eran erróneas, chicos? Porque en la antigüedad primero no había esa facilidad de saber que algo está bien, algo está mal, y no había instrumentos electrónicos como ahora en la actualidad
que permite a nosotros investigar de alguna manera. ¿Qué pasa? Como Aristóteles, pues, investigó a su manera en el pasado, pues, con todo lo que había, era muy creíble lo que él decía porque era un pensador. Galileo en 1564 y 1642 estableció el concepto de la fuerza como causa de la modificación de los movimientos, mediante la realización de experimentos como bolas y planos inclinados. Introdujo la noción de inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o movimientos indefinidamente, a no ser que actúe algo de fuerza sobre ellos. Aunque es cierto que Galileo recurría muy habitualmente a la experimentación, parece ser que su famosa demostración de los cuerpos en distintas masas cayendo desde lo alto de la Torre de Pisa es más bien una leyenda, ya que no obstante afirmar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa, le granjeó gran número de enemigos entre la comunidad científica de la época, partidarios acerrinos, todos ellos de las ideas aristotélicas, lo que habíamos dicho que en ese era muy complicado porque no solo había un científico, habían varios científicos y cada uno de ellos tenía un pensamiento diferente y la investigación era diferente. Por eso le creía que lo que decía Galileo, pues simplemente era leyenda, ya, a pesar de que él haya verificado todo eso, pero sin embargo así ganó bastantes enemigos. Claro, por refutar también lo que es las leyes perdón, lo que había dicho Aristóteles. Entonces a veces eso es malo, ¿no? Isaac Newton, 1642-1727, se sentó la base de la mecánica. Parte de las ideas de Galileo y Descartes, de modo en que sus principios definió el concepto fundamental, masa, tiempo y fuerza, de modo preciso y estableció las tres leyes que explicaban el movimiento en cualquier objeto del universo. Ojo, eh, lo que es la caída libre de Galileo es algo que nosotros podemos observar a simple vista. Dependiendo de su masa, caerá bastante rápido lo que es el producto, porque a masa más pesada, pues la aceleración es más grande y la gravitación va a ser una fuente de que le va a empujar hacia el centro de la Tierra. La masa y la fuerza. La dinámica se sustenta en los conceptos de masa y fuerza. La masa es la medida de cantidad de materia de un objeto o de modo más preciso. La masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar el estado en reposo o en movimiento. El centro de la gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso en lo que se supone si no estamos interesados en el movimiento relativo de las partes, se encuentra concentrada toda su masa. Por otra parte, cuando empujamos un mueble para poder ponerlo en movimiento, paramos un balón o moldeamos un trozo de arcilla, ejercemos una fuerza. Es como lo que yo hago con este papelito, chicos. ¿Ya? Yo tengo el papelito aquí, está cuadradito. Al momento de hacerle esta fuerza, que es la fuerza que yo apliqué, pues ¿qué pasa? Se deforma y se hace una bolita. Pero si yo vuelvo a aplicarle una fuerza para volverle a su estado normal, pues volverá a eso. Todo depende de la fuerza. Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo, producir en él una deformación. Lo que les comentaba, produjo una deformación este papelito al momento que yo le hice un círculo. Recuerda que la unidad de masa en el sistema internacional es del kilogramo y que la unidad de fuerza es del newton. Las características de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante el vector F, cuyos elementos son módulo F, valor de la intensidad de la fuerza y su unidad se representa mediante la longitud del vector, dirección recta que contiene el vector, también llamamos línea de acción, sentido, orientación de la fuerza que se presenta mediante el punto de flecha, punto de aplicación, punto en el que aplica la fuerza. La fuerza siempre actúa por parejas e implica la existencia al menos de dos objetos. Uno de ellos ejerce la fuerza que se aplica sobre el segundo y el otro simultáneamente ejerce una fuerza sobre el primero, del mismo valor, pero de sentido contrario. Por esta razón también se les llama interacciones.
Tipo de fuerzas. Tenemos la fuerza en contacto y la fuerza a distancia. En contacto es aquella que se representa en el contacto directo entre ambos objetos al producirse. Por ejemplo, al momento que yo empuje un mueble, al momento que yo empuje a alguien en una situación, esa es una fuerza en contacto. La fuerza de distancia es aquella que necesita el contacto entre los cuerpos para manifestarse. Esta clasificación debe ser matizada, ya que los objetos están formados por partículas, átomos, moléculas o iones separados entre sí. Así todas las fuerzas entre cuerpos se ejercen en realidad entre las partículas de que se forman, fuerzas microscópicas, de modo que dos objetos estrictamente nunca estarán en contacto. Estas fuerzas ejercen su efecto a lo largo del espacio. Todas las fuerzas de la naturaleza se agrupan en las siguientes interacciones fundamentales o a su cambio de ellas. La interacción nuclear fuerte es la que es intensa de las cuatro, no es la más intensa. Es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene a los protones unidos en un núcleo a pesar de la repulsión de la electrostática. La interacción electromagnética es 100 veces menor que la nuclear fuerte. Es atractiva o repulsiva y de largo alcance. Es responsable de la impenetrabilidad de los objetos y de la estructura de átomos y moléculas, así como de todas las reacciones químicas y procesos biológicos. La interacción nuclear débil en 105 veces menor que la nuclear fuerte. Es responsable de la desintegración de algunos núcleos y de la producción de radiación calorífica de las estrellas. La interacción gravitatoria es 1039 veces menor que la nuclear fuerte. Se considera la más débil de todas. Es atractiva y de a largo alcance, responsable de la estructura del universo, de las mareas, del movimiento de los satélites artificiales. Veamos un ejemplo de los distintos tipos de fuerzas que encontramos en el día a día. La fuerza de contacto, la fuerza de rozamiento entre dos superficies, la fuerza elástica en un muelle. Fuerza a distancia, la interacción gravitatoria atractiva entre la Tierra y la Luna, la fuerza eléctrica repulsiva entre dos cargas del mismo signo. Por ejemplo, si yo pongo imanes del mismo signo, pues se van a separar. La fuerza magnética con que un imán atrae a un clip metálico, es decir, por ejemplo, ya son fuerzas diferentes. Tengo una neutra y tengo una fuerza positiva y negativa. La interacción electromagnética. Debido a la repulsión eléctrica entre los electrones de los átomos de la puerta y de los de nuestra mano que les empuja la desintegración del núcleo radiactivo debido a la interacción nuclear débil del CO60, empleado en el tratamiento contra el cáncer. La composición y descomposición de fuerzas. En el juego en que dos equipos hablan de una cuerda, se desplaza al equipo contrario, cada persona ejerce una fuerza que se suma a la de sus compañeros y que se opone a la del equipo contrario. Decimos que la componente de las fuerzas es hallar una fuerza llamada fuerza neta o resultante, que produce el mismo efecto que todas las fuerzas o componentes que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. La fuerza resultante de un sistema de fuerzas. La definición anterior es consecuencia del principio de superposición, que establece que los efectos de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo se suponen sin modificar el efecto que cambia una de ellas producirá independientemente de las fuerzas. Es decir, la fuerza neta es igual a la fuerza uno más la fuerza 2 más la fuerza 3 y así va sucesivamente. La descomposición de fuerzas en dos componentes de la fuerza exterior con la que la mujer jala el trineo. Ya tenemos la descomposición de las fuerzas, tenemos una fuerza acá, otra fuerza acá y la fuerza de acá. La descomposición de fuerzas. En la figura de la parte derecha se muestra un auto situada sobre una superficie inclinada. Como sabemos, el peso de un objeto es una fuerza que va dirigido desde su centro de gravedad hacia el centro de la Tierra. La gravedad, tenemos una fuerza que es la que está inclinada y la otra fuerza de sus llantas. Observa que la figura del peso puede descomponer en dos fuerzas, llamamos componente P1 y P2 o PX, PY.
La primera provoca que el auto se deslice hacia abajo, mientras que la otra empuja el vehículo sobre la superficie, impidiendo que se separe de ella. Además de Y y P, forman el mismo ángulo de la pendiente, al ser P vectorial, el cateto continuo del triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa, tenemos que PY es igual a P vectorial coseno del ángulo, mientras que la longitud de PX se corresponde con el cateto opuesto, de modo que el PX es igual a P por el seno del ángulo. Al descomponer una fuerza, consiste en obtener dos fuerzas llamadas componentes cuyo efecto conjunto sobre un cuerpo es el mismo que el de la fuerza inicial. Tenemos un pequeño ejemplo donde podemos observar este tipo de fuerzas. Durante las vacaciones, Alex participa en una carrera de trineos, tira de su trineo con la ayuda de una cuerda con una fuerza de 500 newtons que forma un ángulo de 30 grados. Con la horizontal calculamos los componentes horizontal vertical de dicha fuerza. La comprensión es que cada componente de la fuerza causa un efecto distinto sobre el trineo. F de X provoca su avance y F de Y tiende a separarlos del suelo. Datos, las fuerzas de 500 newtons y el ángulo de 30 grados. La resolución, los dos componentes a los que se designan como F de X y F de Y, de la fuerza F es igual a 500 newtons ejercidas. Calculamos los valores haciendo el uso de razones trigonométricas seno y coseno. ¿Cómo? Tenemos aquí la fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Reemplazar en la fuerza los 500 newtons. En la calculadora multiplico por el seno de 30 y el coseno de 30 y me sale cada uno. Es lo único que yo tengo que hacer. ¿Cómo hago con lo demás? Si cumple con la fórmula del módulo. El módulo ya sabíamos que era la suma de los componentes al cuadrado y la raíz cuadrada. La composición de fuerzas concurrentes son múltiples situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente y varias fuerzas, así por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo sobre ella, actúan su peso, la fuerza con que empujamos, la fuerza que se ejerce sobre el suelo sobre ella y la fuerza de razonamiento. Observa en tal caso la dirección de todas las que están pasando por el mismo punto que es en este objeto. Llamamos fuerza concurrente a aquellas cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto resultantes de variantes de fuerzas concurrentes. Tenemos misma dirección y mismo sentido. La resultante de otra fuerza cuyo módulo es la suma de los módulos y las fuerzas componentes de la misma dirección y el mismo sentido de ellas, es decir, hacia acá. Todas van hacia un mismo lado, empujan hacia un mismo lado, el carro, las personas, entonces esa es la misma dirección y mismo sentido. Misma dirección y sentido contrario. ¿Qué va a pasar? Pues va a crear una fricción entre las dos personas y la una va a estar de un lado y la otra del otro lado. La resultante entre otra fuerza cuyo módulo es la diferencia en el valor absoluto de los módulos de la fuerza, componentes de la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza de mayor módulo. Pasa esto, ¿no es cierto? Tengo una fuerza 2, tengo una fuerza 1. Resultante de dos fuerzas concurrentes de distinta dirección forma un ángulo distinto de 0 grados o de 180 grados. La resultante es una fuerza cuyo módulo y dirección son los del diagonal del paralelogramo que forman las fuerzas concurrentes. Pasa esto. Perpendicular, su módulo podrá calcular en la aplicación teorema de Pitágoras, ¿no? Ya vimos varios ejemplos, no les voy a cansar a más. Con respecto a las actividades. Pueden ustedes ver varios ejemplos igual en el librito, tienen actividades en la plataforma, realizar con tiempo y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.